bien, estamos enlazados nosotros ahora mismo vía Zoom con el almirante Jorge Montoya, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y virtual congresista por Renovación Popular. Bienvenido, ya virtual congresista Montoya, a Elige Bien. Buenos días, Karina, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Señor Montoya, nosotros estábamos hablando recientemente con un periodista que está allá en el Brain y nos decía que para él es un poco complicado porque ha recogido pues información de la zona de los sobrevivientes de esta masacre en el Brain y hay sospechas de la gente, ahí los sobrevivientes de la masacre, que sean los narcoterroristas. Y quiero ver su lectura. ¿Por qué? Porque trabajan para ellos, porque siembran hoja de coca y dicen, ¿por qué nos matan si nosotros trabajamos para ellos? Prácticamente trabajan para los quipes palominos y que son los quipes palominos, los guachimanes de los narcos. Entonces se les hace un poco raro. Yo le replicaba y le decía, pero los quipes palominos pues tienen la ideología aquí adentro y además han dejado este sello, ¿no? Somos nosotros, porque lo firma Militarizado Partido Comunista del Perú y este partido lo formó Víctor Quispe Palomino, que es alias José, y es un partido maoísta, ¿no? Es un líder histórico de Sendero Luminoso que se separó y ya todos sabemos la historia. Entonces, ¿cuál es su percepción entre lo que están diciendo los sobrevivientes, este panfleto, este sello y lo que nos dice este periodista que está allí en la zona y vive en el Brain? Fíjese, Karina, el atentado ese que ha sucedido en ese poblado donde ha muerto tanta gente, a la cual le doy mi pésame a sus familiares, ha sido producido por terroristas. Los narcotraficantes no actúan de esa manera. No buscan ganarse problemas, salvo que tengan una vendetta o una cosa de esa naturaleza que se materializan de otra forma. Este es un atentado típico de Sendero Luminoso, terrorismo. Y ellos sí siguen con su ideología y siguen creyendo que por las armas pueden llegar al poder. Eso no se ha perdido, como usted lo ha dicho. Y que son aliados de los narcotraficantes también es correcto, lo son, de eso viven. Ellos se nutren de lo que le pagan los narcotraficantes por cuidarlos, por decir algo. Y también todos los que viven en esa zona tienen su cultivo de coca. O sea, el cultivo de coca es algo general, es la caja chica, como le dicen ellos, ¿no? Para la venta de la hoja de coca, porque el que cultiva coca no produce cocaína, pero cultiva coca. La cadena sigue para adelante con lo de la producción, que son los que recopilan las hojas de coca, les pagan una miseria realmente por eso y el negocio está al otro lado. O sea, lo que ha sucedido es un típico caso de terrorismo en la zona. El terrorismo se va a acabar antes de fin de año, estoy seguro de ello, porque el Comando Conjunto está trabajando de manera adecuada y va a lograr cercarlos y terminar con ellos. Es cuestión de tiempo. El narcotráfico no, el narcotráfico va a continuar porque el Estado no ha tenido una política consistente en los últimos años. Y en este gobierno de Vizcarra y Sagasti, cero. ¿No? Ha aumentado el cultivo de coca, no ha habido erradicación. Los resultados son pobrísimos en la lucha contra el narcotráfico. Entonces, esto tiene que hacerlo el gobierno que entra de todas maneras, no puede quedarse sin hacer nada. Tiene que generar una política clara contra el narcotráfico en todos los niveles, porque acá hay desde los niveles de insumo hasta los niveles de producción, pasando por el sembrío. Y eso tiene que manejarse de manera consistente con la realidad del lugar. Muy bien, yo estoy de acuerdo de que los terroristas siempre son terroristas y que la ideología no cambia porque así se lo metieron en la cabeza y nosotros lo conocíamos como la lavada de conciencia, ¿no? Siempre ellos repetían hasta que se les borraba todo del cassette y se les metían esas ideas. Pero nos dijo algo este periodista del Brain que tiene algo de razón. Dice, ¿por qué los narcoterroristas van a atacar a estas personas si trabajan con ellos? ¿Por qué? Porque están cumpliendo un objetivo político. Es la única manera de entenderlo. Su objetivo político es crear terror, generar terror, amenazar para que no vayan a votar por la persona que no quieren que voten. ¿No? Ese es su objetivo político, si no, no lo hubieran hecho, ¿no? Ellos no han robado, no han matado, y su objetivo político de limpieza, como lo hacían antes, también eliminaban a prostitutas, a gays,
en los pueblitos abandonados del país, ¿no? Se consideraban que eran la conciencia de la población y hacían eso. O sea, es lo mismo, están repitiendo el mismo libreto. Es un No ha habido modus cambio, ¿eh? operandi, ¿no? Es un modus operandi porque cada vez que se acercan elecciones siempre han hecho este tipo de atentados terroristas. Sí, buscan generar terror en la población y que no vayan a votar, ese es su objetivo. Ellos no creen en la democracia, ¿no? Como no la cree el partido que está en la segunda vuelta. Igual, no creen, ellos emplean todas las argucias que tienen para poder engañar a la población y luego lograr lo que quieren. Muy bien. Hay otra cosa que yo también quiero abordar con usted, porque esto es bastante preocupante. Viene ya de hace mucho tiempo de los gobiernos que han pasado, gobiernos democráticos y no de izquierda, que se han hecho de la vista gorda de lo que pasa en el Brain. No solamente con el narcotráfico, sino con el narcoterrorismo, con los Quispe Palomino, porque en algún momento nos dijeron que era un grupo reducido de 800 personas o de 500 personas, pero no les ha gustado nunca la transparencia. Nosotros, cuando hemos hecho o hemos intentado hacer periodismo de investigación, hemos pedido cuánto se gasta de presupuesto en el BRAEN, no se les daba la gana de darnos ese tipo de información y simplemente descubrimos que era la caja chica del gobierno, de las instituciones armadas, para robar dinero. ¿Qué es lo que se va a hacer? No es así. Usted está haciendo una acusación muy seria. Yo Eso no es encontré así. que El robaban presupuesto está dinero. escrito en la ley de presupuesto. No hay nada oculto. Todo está escrito en la ley de presupuesto. De ahí está el MEF. Entra usted a la página del MEF, busca lo que corresponde a esa zona y ahí sale exactamente cuánta plata tiene. No hay nada oculto. Bueno, yo pedí por información pública que me dieran exactamente en qué se gastaba en inteligencia, por decir cuánta plata estaba destinada para el BRAIN y no se les dio la gana de decirme. Bueno, inteligencia es un tema reservado porque se trabaja con gente que da información, pero no se le puede registrar ni pedir que firme una boleta, porque lo matan, ¿no? O sea, el tema de inteligencia es la arma fundamental para poder exterminarlos a ellos. Claro, pero es Ellos que lo que pasa viven es, permanentemente bajo custodia, claro, es que ¿no? lo que pasa Y es que, muy difícil penetrarlo. sí, pero lo que pasa que hay un problema de transparencia, porque se estaban robando la plata de inteligencia con el sello de secreto y lo utilizaban para otra cosa. Hay que generar mecanismos para que no suceda esto. Pero bueno, eso es que motivo de un análisis muy amplio, porque lo que se pedía era la cifra dura, ¿no? O sea, la cifra, ¿cuánto se gasta? No nombres ni nada de eso. Pero ¿usted cree que hay que reorganizar? Esa cifra sí la tiene, esa cifra está evidenciada con los formatos del mes. O sea, eso sí, el grueso sí lo tienen ahí a la vista. No No está estaba. oculto. No estaba, pero bueno. Toda la plata del Estado se maneja a través del MEF. Nadie la maneja en efectivo. Son transferencias de cuenta a cuenta y ahí indica qué cosa es, de qué partida sale. Bueno. O sea, si usted quiere ver la partida de inteligencia, entre a esa página del MEF y la va a encontrar. Bueno, lo que no va a encontrar es el detalle, definitivamente, ¿no? Hubo una comisión investigadora y fue todo un problema y en los medios de comunicación para poder acceder y nadie se ponía de acuerdo cuánto iba en inteligencia exactamente. Pero más allá de esos problemas, lo que usted y lo que me gustaría preguntarle, porque usted ha estado al mando del Comando Conjunto, porque se ha generado toda una controversia sobre si es narcotráfico, sobre si es terrorismo, lo que ha sucedido, y a mí me queda la impresión de que los Quispe Palomino sí están al servicio del narcotráfico, ahí en el BRAEN impera el narcotráfico, pero dentro de todo esto los Quispe Palomino tienen una ideología metida y esa ideología metida no se las va a quitar nadie. Totalmente de acuerdo con usted, es así. Ellos mantienen su ideología y se aprovechan de la situación del narcotráfico en la zona para poder ganar lo que ganan y cómo viven y cómo se mantienen. ¿No? Eso y sirve para alimentar también a otras ramas de Sendero en otras partes. De ahí sale el dinero, ¿no? Entonces, es correcto lo que dice usted. Existe el terrorismo y existe el narcotráfico y existe la simbiosis de los dos. O sea, es un tema bien complejo. Al terrorismo mezclado con el narcotráfico sí se le va a poder eliminar porque es al que se le está haciendo el seguimiento. Y yo creo que ya antes de fin de año deberían dar por terminado con el terrorismo. Y con el narcotráfico habría que hacer una política mucho más amplia, mucho más consistente para eliminarlo y erradicarlo.
pero se quedaría el narcotráfico sin sus custodios, ¿no? Que son los terroristas que trabajan para ellos. ¿Por qué ha Pero pasado están tanto diferenciados, tiempo? definitivamente. ¿Por qué ha pasado tanto tiempo? ¿En qué ha fallado? Y no solamente, digamos, en el gobierno de Sagasti ni el de Vizcarra. ¿Por qué ha pasado tanto tiempo que están ahí en Vizcatán como una zona liberada, y si son un puñado, a diferencia de las Fuerzas Armadas, que son numéricamente mucho más, tienen inteligencia, y no se ha podido exterminar a este grupo de terroristas? Le voy a explicar. Cuando a mí me tocó empezar la nueva lucha contra el terrorismo en el año 2007, no teníamos inteligencia. ¿Qué significa no tener inteligencia? No teníamos personas que estaban mimetizadas en la zona de donde nos podían dar información. La inteligencia ahí es inteligencia humana, no es electrónica, no es de otro tipo, es inteligencia humana. Hay que introducirse en la organización y desde ahí proporcionar información. ¿Por qué? Porque la organización vive con la comunidad. No tienen uniformes ni cuarteles, viven con la comunidad en sus biorrios, en los pueblitos que hay por la selva, ¿De verdad? protegiéndose entre ellos. Entonces, la forma de penetrarlos es entrar. Y para eso tienen círculos de protección. Manejan 3 círculos de protección que tienen un radio, pueden tener un radio de 20 kilómetros, 30 kilómetros, el círculo central con el exterior. Y todos los que están en esa zona, cualquiera que esté, va a ser informado de que ha llegado alguien diferente porque son fácilmente identificables. Eso fue lo que encontramos cuando llegué. Cero inteligencia que había sido destruida durante el gobierno de Toledo. Los agentes que estaban infiltrados se habrán convertido en terroristas porque no se les dio más información. Desaparecieron y de ahí se empezó a crear otra vez este sistema de inteligencia que toma mucho tiempo, años toma prepararlo. Hay que preparar a la gente, ubicar gente del lugar, llevárselo a una escuela, prepararlo en inteligencia y luego introducirlo. Ahí estamos hablando de 5 o 6 años, ¿no? Para que después comiencen a producir otros 2 o 3 años más. No es inmediato. Ese es el trabajo que se ha venido haciendo. Y calculamos que ya debe estar por terminar, por eso le digo que a fin de año debería terminar, más o menos. Pero es por eso que ha demorado. No es porque no se quiera, sino que no hay las herramientas para identificar. Yo puedo ir y meter una bomba y destruir un poblado, y con eso me voy a llevar a los terroristas seguramente, pero me voy a llevar a gente inocente. Entonces el tema siempre ha sido un trabajo quirúrgico, y apuntar al delincuente, al cabecilla. Hay mucha gente que es arrastrada a apoyarlos y no son terroristas, pero lo tienen con ellos. O sea, hemos hecho un trabajo cuidando la vida humana, los derechos humanos de los habitantes de la zona. Si hubiéramos querido arrasarlo, lo hubiéramos hecho en un par de meses seguramente. Y se arrasaba toda la zona y terminábamos con el terrorismo, el narcotráfico y todo lo demás. Pero eso no está permitido, está vedado, pues no, eso no sería una lucha justa. Es por Estoy ese motivo que dura tanto, totalmente de acuerdo ¿no? con Pero ya usted. está por terminar. Estoy totalmente de Aparte de acuerdo. las altas y bajas de los gobiernos que han pasado, ¿no? Estoy totalmente de La acuerdo con voluntad usted, porque política. yo he caminado por ahí, por Vizcatán, y están entreverados. Nadie sabe quién es quién. En realidad, los terroristas, Puede estar narcoterroristas, y con uno usted en no una conoce. tienda en Pichari y es un terrorista. Así es, y cuando uno es foráneo se dan cuenta inmediatamente. Acaba de hablar Pedro Castillo sobre el atentado en el Brain. Quisiera que usted lo escuche conmigo, por favor. Aquí la cosa clara. ¿Y por qué se da este caso? Porque justamente el señor Rospigliosi, luego del debate técnico, anunció diciendo de que sí, fulano y fulano, personales cercanos a estas cosas van a trabajar con nosotros, y al siguiente día salen estas cosas. Invoco y llamo al señor Sagasti que empiece por mí y por mi entorno, por Perú Libre, por Pedro Castillo y mi comando. Me pongo a disposición para que se hagan todas las investigaciones, si es posible ahora mismo. Yo voy a estar a unas horas en el aeropuerto, hagan todo lo necesario, me dispongan a nivel del país. Bueno, entonces lo que acabo de entender por el extracto que nos han puesto es que todo empieza con lo que ha dicho Fernando Rospigliosi en el debate, diciendo que se iba a reactivar Sendero Luminoso. Es lo que están diciendo en Twitter, ¿no? Que se iba a reactivar Sendero por el terruqueo que le hacen, y que él se está poniendo a disposición de todas las investigaciones, que él, a su equipo, que lo investiguen para que sepan que no es terrorista. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, que nadie lo ha acusado a él de este atentado. Al menos yo no lo he acusado, ni he escuchado a nadie que lo haya acusado. Este es un atentado terrorista focalizado en la zona, de un grupo de Sendero Luminoso diferente a otros grupos. Tienen varios grupos, ¿no? No hay que investigar a nadie. O sea, el tema está en la zona.
yo creo que se quiere victimizar, quiere aprovechar esto para victimizarse, porque no es lógico, pues, o sea, el Sendero no actúa así. El Sendero que está trabajando, si bien tienen vinculaciones ideológicas, no las tienen de mando directamente, ¿no? El mando que está en el BRAE es un mando independiente. Se separó de Abimael Guzmán cuando Abimael Guzmán entró en el periodo que estamos ahora, ¿no? Y pensó en seguir por la lucha armada, y eso es lo que están haciendo por años, ¿no? Están encerrados en esa zona. Puede haber gente que entra, puede haber vasos comunicantes con otros, pero nada más que eso, ¿no? Nadie lo ha acusado a este Castillo de que ha hecho algo él. Debe tener sentimiento de culpa. Es que inmediatamente después del atentado, el señor Vladimir Cerrón tuvo una desafortunada declaración que borró del Twitter y dijo algo así como que tan desesperada está la derecha que salen este tipo de atentados, y lo enlazó a Fernando Rospigliosi, que daba cuenta de este atentado y del atestado policial. Ah, era por eso entonces, o sea, ellos han tratado de crear una acción psicológica para poder confundir a la población. He visto muchos Twitter que pasan todos los días y el fiscal, el defensor del pueblo no dice ni habla nada al respecto, que debe haberlo recibido también, llamando a levantarse a la gente, a no creer en las elecciones, que va a haber fraude, a la Fuerza Armada también igual. No, están haciendo una serie de trabajos psicológicos mediante Twitter, que el defensor del pueblo debería intervenir y buscar el origen de esos Twitter y denunciarlos. Muy bien, entonces yo le pido por favor que me espere un momentito para leerle después de la pausa comercial el Twitter que acaba de poner Guillermo Bermejo para que me dé sus impresiones. Pero primero nos vamos a la pausa comercial y después les leo el tweet para que me dé su reacción. Muy bien, seguimos con el virtual congresista de la República, Jorge Montoya. Él ha sido ex jefe del Comando Conjunto y estamos hablando de esta masacre terrorista en el Brain. Masacre narcoterrorista, masacre criminal, masacre de unos sujetos sanguinarios de los Quispe Palomino, como usted lo quiera llamar, pero es el terror contra nuestros hermanos peruanos. Yo le estaba diciendo que le quería leer el tuit que escribió el día de hoy Guillermo Bermejo, que va a ser su compañero en el Congreso de la República. Él ha escrito: la masacre del Brain debe ser condenada por todos, sean los rezagos del terrorismo de Sendero, sea un ajuste de cuenta entre narcos, sea el terrorismo naranja que busca manchar el proceso electoral como hicieron siempre. Solidaridad y respeto a las víctimas y sus familias. ¿Qué es lo que piensa usted, señor Montoya? Y además hay que aclarar que el señor Bermejo está inmerso en un juicio precisamente por sus vínculos con Sendero Luminoso. No lo estoy escuchando. Ahora sí lo escucho. ¿Me escucha? Lo escucho. En el caso de él es un caso particular. Él está considerado como parte de Sendero. Ese es el juicio que le están haciendo. Y lo que está hablando es parte de su disfraz, como están haciendo todo. Tratan de confundir a la población, hacerse los buenos cuando no lo son, cambiar la idea, cambiar el pensamiento de la población a favor de ellos. O sea, no es creíble nada de lo que dice ninguno de ellos. Lo que buscan es publicidad. Pero él, al igual, por decir que el señor Jaime Antezana, que él en los últimos años ha sido convocado por los medios de comunicación por ser un experto en temas de narcotráfico, él también ha dicho que esto es un psicosocial naranja, un psicosocial de fuerza popular. Yo se lo pregunto porque usted ha luchado pues en el Brain, también es parte de las Fuerzas Armadas, sabe cómo se ha manejado Sendero Luminoso, es un militar y además también políticamente apoya a Keiko Fujimori porque su partido lo apoya. Usted es integrante de la agrupación de López Aliaga. Entonces, él ha dicho que así se comporta, lamentablemente, lo ha dicho él, lo pongo entre comillas, el fujimorismo revive, terruquea siempre al Sendero Luminoso, lo revive para menospreciar y poner entre la espada y la pared al contrincante. Karina, lamentablemente mi amigo Jaime Antezana está delirando. Eso no es cierto, no es posible tampoco bajo ningún punto de vista.
No es la situación. Él está quitándose la careta, de repente era comunista y no lo sabíamos. No, eso es imposible que suceda. El partido justamente es el que combatió al terrorismo y lo venció cuando su padre estuvo en el gobierno. O sea que eso más bien, ellos son enemigos de los terroristas y todos tratan de eliminarlo. Es lo que ha venido sucediendo en los últimos años. Así que esas declaraciones de Jaime se pasó de la línea esta vez. ¿Usted no coincide con su análisis que esto es meramente un tema No, del no, de ninguna manera. narcotráfico y punto, y que acá terrorismo no hay? Narcotráfico no, esto es un tema de terrorismo y el narcotráfico está al costado acompañando siempre, pero esta acción, esta masacre ha sido hecha por terroristas, al igual que la de los 4 ciudadanos que fallecieron un poco antes en enero, hace una semana, ¿se acuerda? La matanza de esa familia también fue hecha por... La matanza de la familia, igual fue terrorista. Y nosotros podemos hablar de sendero o de terrorismo. Ya usted nos acaba de decir hace un momento de que esta ya es otra facción, que ya sabemos también de que José y toda su facción renegó en un momento de Abimael Guzmán, pero estos también son terroristas. Son terroristas de Sendero, o sea, de Sendero Luminoso, para decirle, vamos a bautizarlo nosotros con un nombre, Sendero Luminoso 2, continúa alzado en armas, y Sendero Luminoso 1 está buscando la entrada por el camino democrático a la toma del poder. Por el Movadef. ¿No? Pero tienen el mismo origen, la misma ideología en la práctica. Entonces, este partido, estos criminales, sanguinarios, terroristas, genocidas, se llaman Militarizado Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso 2. Para los que no entienden así, y para que la gente claro. no se confunda. Muy bien, muchísimas gracias, señor congresista, por haber estado aquí. Fue Jorge Montoya, virtual congresista por Renovación Popular, que ya está casi ya en el Congreso de la República. Le falta muy poco para juramentar. Muchas gracias por estar aquí.